Bien, pues vamos a iniciar con la enseñanza. Y hay una historia, hermanos. Hay una historia. eh, Estaba leyendo una predicación de Spurgeon y me encontré con esta historia acerca de un predicador, un doctor predicador, que el relato dice que este hombre pues era muy instruido. Bueno, pues era un doctor, ¿no? Ya acostumbrado a leer, a ser muy meticuloso. Y dice esta historia que este hombre tenía la costumbre de preparar, tenía el hábito de preparar sus sermones muy cuidadosamente, ¿no? Muy cuidadosamente. Y todos los detalles y tomaba tiempo. eh, y bueno, antes no era la predicación tanto como lo hacemos hoy, sino que se escribía el sermón completo y se leía, ¿no? Muchos lo hacían así. Bueno, también al leerlo era muy cuidadoso, comas, acentos, sumamente diligente para presentar el sermón a la iglesia donde él era predicador. Y esto lo hizo durante muchos años. La cuestión es que nunca se supo en todo este tiempo que un solo pecador haya venido a Cristo por medio de esas predicaciones, ¿no? Tan bien cuidadas, tan meticulosamente elaboradas. No, nadie fue salvo en ese periodo. Y, y este, pues era un buen hombre, era un hombre entregado que, deseaba, ¿no? Digo, ¿qué predicador se para aquí y no tiene el deseo de que el Señor hable a la iglesia? O si vas a predicar el Evangelio, que personas ahí donde están sentados y caigan de rodillas y pidan perdón a Dios, ¿no? Es el deseo de cada predicador, yo creo. Este, pero un domingo o un día de predicación, antes de iniciar, estaba en su púlpito y estaba orando y estaba pidiendo eh, ayuda a Dios. Le estaba diciendo que lo hiciera un ministro útil del Evangelio. Dice la historia que cuando terminó su oración, quedó completamente ciego. Que pues ya iba a predicar, ¿no? Como había preparado tan bien su sermón, pues lo tenía en la mente, prácticamente. Entonces las personas que lo escucharon no notaron su ceguera en ese momento, ¿no? No habían notado, pero lo que sí es que nunca habían oído antes a este hombre predicar de esa manera. De la manera que la hizo ese momento, ese día en el que había quedado ciego. Dice la historia que la gente prestó gran atención ese día y que varias almas fueron salvadas. Cuando bajó del púlpito, como pudo bajar, ¿no? Yo creo que ya tiene memorizado, cuando pudo bajar del púlpito, dice que comenzó a expresar su tristeza porque, hermanos, quedé ciego. Yo creo que todavía estaba desconcertado entre la predicación y lo que estaba pasando con su vista. Pero dice que una buena anciana que estaba ahí, dice que le dijo, y no fue muy amable, ¿no? Británicos, ¿no? Al final. No fue muy amable. Dice, doctor, le dijo, nunca antes le habíamos oído predicar de esta manera. Dice, y si ese es el resultado de que se haya quedado ciego, es una lástima que no se haya quedado ciego hace 20 años. Pues ha hecho más bien hoy que durante 20 años. Y yo estaba pensando cuál es la reflexión de esta historia, ¿no? Probablemente el hombre siempre estuvo confiando en su capacidad de elaborar y de hacer una presentación perfecta. Y bueno, cada predicador tiene esa encomienda. La palabra dice que tracemos bien la palabra de verdad. Pero a veces probablemente se había enfocado tanto en hacerlo, tal vez como Spurgeon lo hacía,
que se había convertido en algo autosuficiente para él, el hecho de hacerlo de esa manera, ¿no? Bueno, finalmente pidió la ayuda de Dios y pues vino, ¿no? Para que pensemos cuando pidamos ayuda a Dios para un trabajo y si viene algo que no nos gusta, probablemente esa es la respuesta, hermanos. Probablemente esa es la respuesta, ¿no? Ahora, a veces, hermanos, nosotros podemos disfrazar la autosuficiencia de piedad, ponerle una botarga de piedad, ¿no? A la autosuficiencia, hacer un montón de cosas muy bien hechas para la obra de Dios, muy bien hechas, pero sin el Señor de la obra. Es decir, la hice con mis habilidades, las hice con mis fuerzas y al final el Señor estar fuera, como esos sermones perfectos, pero carentes de espiritualidad, carentes de la obra del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Ahora, hermanos, esto de ser autosuficientes y de pensar que nuestras habilidades apantallan a Dios, ¿no? O que pueden sustituir la gloria de Dios en su obra, también está a un nivel personal, no solamente en la iglesia, en el servicio que prestamos aquí a la iglesia. Yo personalmente estoy agradecido con ustedes, con los servidores, he visto su respuesta, ¿no? Se ha llamado a un intensivo aquí en La Paz y han hecho un esfuerzo. Hay hermanos que tienen un grado más de responsabilidad aquí y se ha visto, ¿no? Han mostrado comprometidos con ustedes mismos, ¿no? Con la iglesia, con el Señor. Han desarrollado tareas de organización donde ustedes han estado, ¿no? En eventos donde todo ha estado, pues, súper bien, ¿no? Ya tengo algunas fotos guardadas. Digo, wow, Señor, gracias por todo esto, ¿no? Yo ni se me hubiera ocurrido tal cosa hacer, ¿no? Porque el Señor, pues, equipa a su iglesia. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que hay peligros que acechan nuestro servicio. El orgullo y la carne siempre van a buscar las coronas de laurel. Siempre van a querer llevarse el premio, ¿no? Cuando la gloria es de Dios, ¿no? En todo. Entonces, es muy peligroso, hermanos, nosotros dejar de poner la mirada en Cristo y empezar a bajarla y a poner en las cosas que tenemos alrededor, en las cosas que podemos hacer bien, en las cosas que podemos desarrollar con nuestras habilidades, con nuestros talentos. Podemos mal usar nuestros dones para no tanto para un usufructo personal, o sea, para tener una ganancia, simplemente para recibir un poquito de honra. Es peligroso dejar de ver a Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio. Él no le importó sufrir, él cumplió su tarea, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La exhortación para nosotros es, puestos los ojos en Jesús. Ese es nuestro lugar. Ahora, si a nosotros como iglesia local, ¿no? Hemos desarrollado una experiencia de un empuje del Señor, ¿no? Un desarrollo, Dios nos ha permitido organizarnos, nos ha permitido tener una estructura de servidores, las áreas de servicio han crecido, hermanos se han agregado, ¿no? Ustedes pueden ser testigos de esto, hermanos, pero nos debe dar temor pensar que podemos hacer todo eso solamente apoyándonos en nuestras habilidades nuevamente. Y nos debe dar temor pensar que podemos hacer una reunión super padre y dejar al Señor afuera en la puerta. Porque la cerramos a las 11, ¿no? Y dejarlo afuera porque sabemos cómo hacer las cosas, porque tenemos la habilidad para hacerlas.
Entonces, debemos de temer que nos apoyemos en esas cosas, en nuestras grandes ideas, y dejar afuera al Señor de la obra. Y esto, hermanos, debe ser un pensamiento que cada reunión, las iglesias alrededor, las iglesias locales, nosotros por delante, considerar si Cristo es parte de nuestro cristianismo, si Cristo forma parte de nuestro desarrollo de iglesia, si Cristo está saturando cada parte de nuestras vidas personales y nuestras vidas de iglesia. Porque lo podemos hacer bien, porque tenemos la capacidad, porque yo soy testigo de lo que se puede hacer, ¿no? Con tiempo y con manos. Pero debemos temer, hermanos. Hay una iglesia en las Escrituras que olvidó esto, que se apoyó en sí misma. Y vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Versículo 14. Y una pregunta introductoria al texto sería, ¿puede haber una iglesia de Cristo sin Cristo? ¿Puede haber un cristiano sin Cristo? Pudiéramos llamarnos de esa manera, ¿no? Y llegar el domingo, dejar a Cristo fuera de la casa y decirle, nos vemos el próximo domingo en la mañana que nos vayamos a la iglesia, porque acá en mi casa pues yo gobierno. ¿Pudiera ser eso? Creo que es una pregunta retórica, la respuesta es sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo esto el Señor lo trató directamente, ¿no? A través de las cartas a las 7 iglesias. Y vamos a empezar por el versículo 14, por favor. Dice así, sígame con su vista, lo vamos a leer hasta el versículo 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me acompaña a orar? Amado Dios, te rogamos que tú nos hables esta mañana, que a través, Señor, de la exposición de tu palabra, que podamos, Señor, encontrar un consejo, que podamos encontrar un mensaje, que podamos encontrar una exhortación para nosotros este día. Señor, ya sea si no estamos caminando como tú demandas, corregir, pero si lo estamos haciendo, Señor, animarnos a perseverar en esto y no desmayar y no bajar la mirada. Gracias, Señor, por este día.
porque una vez más se abrieron las escrituras y no sabemos qué venga el día de mañana, pero hoy queremos darte la gloria, Señor, a través de la predicación, a través de nuestra atención, a través, Señor, de escuchar diligentemente. Gracias, amado Dios. Amén. Hermanos, la iglesia de la Odisea es la iglesia que recibió la reprensión más dura. Fue 100% reproche. No hubo nada positivo que resaltar, ¿no? Fue acusar y el Señor ir y mostrarles, ¿no?, su pecado, como lo vamos a desarrollar. Y antes de entrar, ¿no?, vamos a contextualizar un poco, ¿no? La iglesia la Odisea forma parte de las iglesias que están en Asia Menor. Cerca de ahí está Colosas, ¿no? El apóstol Pablo escribió una carta ahí a los colosenses. Se cree que Epafras fue quien fundó la iglesia en Colosas y en la Odisea, ¿no? Aunque no está confirmado, un discípulo del apóstol Pablo, Epafras. Y la Odisea era una ciudad muy rica, era un nudo comercial, ¿no? Básicamente ellos contaban con 3 grandes recursos como ciudad: operaciones bancarias, ¿no? Había ahí oro y se manejaba cambio de divisas y todo eso. Tenían una industria muy grande de tejido. Se utilizaba mucho la lana negra, y era muy, muy valiosa, ¿no? Y también tenían una escuela de medicina donde se destacaba la oftalmología, ¿no? Ellos desarrollaron un colirio a base de un polvo frigio, se llama, ¿no? Desarrollaron, porque ustedes saben, desierto y el polvo, digo, nosotros sabemos de eso, ¿no? Y bueno, utilizaban esto y era muy bueno, era una medicina, ¿no?, que se utilizaba para tratar esto. Entonces, esta ciudad fue destruida casi totalmente en el año 60-61 por un sismo. Casi totalmente fue destruida. Y Roma, que era quien estaba sobre ellos, pues mandó mensajeros a decirles, pues, ¿cuánto necesitas? Porque hay que levantar el nudo comercial, ¿no? Iban a ellos a apoyar con recursos para construir la ciudad. Y ellos contestan lo que el Señor les reprocha en el versículo 17, vaya ahí. El Señor les hace un reproche, y Él dice, en el 17 dice, pero tú dices, ¿por qué dice? Porque ellos le dijeron esto al mensajero que venía de Roma, al que venía con el ofrecimiento de reconstruir la ciudad. Ellos le dijeron a este hombre, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, rechazaron la ayuda, dijeron, nosotros no necesitamos la ayuda de Roma, somos autosuficientes, tenemos el suficiente dinero para reconstruir esta y otras ciudades. Así que, bye. ¿No? Orgullo. Entonces, esto era básicamente, no vamos a hacer un estudio exhaustivo de la Odisea, pero básicamente ese es el contexto en el que se encontraba esta ciudad, y había una iglesia ahí adentro. Y obviamente que la iglesia también estaba permeada de esta forma de pensar, de esta forma de conducirse. Somos autosuficientes, no tenemos necesidades. ¿Se fijan que nunca se escuchó que ellos dieran una ofrenda? ¿Verdad? Si ven ustedes las cartas del apóstol Pablo, nunca se escuchó que la Odisea viniera algo, ¿no? Aunque tenían la capacidad. Al menos en los padres de la iglesia yo tampoco he escuchado que de ellos haya salido una ofrenda, y pudo haber sido una ofrenda muy generosa, ¿no? De acuerdo a cómo se desarrollaban y cómo vivían. Entonces, siendo esta la ciudad, ahora viene quién es el que le envía el mensaje, y es claro, ¿no? Dice, he aquí, el versículo 14, parte B, dice, he aquí el amén
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, hermanos, es importante considerar la presentación del Señor a una iglesia que se cree autosuficiente, no necesitada. El Señor le dice, básicamente y resumiéndolo, dice: yo soy el fiel, el que tiene la verdad. Es decir, yo soy el que tiene la omnipotencia, ¿no? Cuando habla acerca del principio de la creación de Dios, no está hablando que Jesús es el principio que Él fue el primero en crearse. Eso es una herejía. Sino está hablando que Él es la causa de la creación de Dios, ¿no? Entonces, Él se presenta a esta iglesia autosuficiente diciéndole: yo soy el autoexistente, yo soy el creador de todo. Todo lo que tienes, todo lo que son, es por causa mía. Y aparte, mi testimonio es verdadero y soy fiel. Por eso he aquí el amén. El testimonio que el Señor tenía de esta iglesia no era algo que le mandaron decir. No fue como las cartas que escribió el apóstol Pablo, que alguien miraba un detalle en la iglesia, iba con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribía a la iglesia tratando esos asuntos. El Señor no necesitó de que nadie le dijera. Su testimonio era fiel porque Él estaba viendo, ¿sí? Porque Él conoce a la iglesia, porque Él no iba a testificar por la apariencia, porque Él conoce todo en todos, ¿no? Y es lo que dice el versículo 15, así inicia diciendo: yo conozco tus obras. Nadie me lo mandó decir, no me contaron un chisme. Yo conozco tus obras, ¿no? Y aquí viene, y aquí inicia el mensaje, ¿no? Dios no va a juzgar las apariencias de la iglesia. Dios se va a presentar como un testigo fiel. Por tanto, el testimonio que Dios va a presentar en contra de esta iglesia es un testimonio firme, es un testimonio legal. La iglesia, o lo que Él les va a decir en cuanto a su realidad espiritual, viene enseguida en los siguientes versículos, que es lo que Él está tratando. Él les dice: si yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y para entender esto un poquito más, hermanos, la ciudad en sí mismo no tenía agua que pudieran utilizar. Ellos tenían acueductos, un acueducto que venía de Colosas con agua fría, y un acueducto que venía de Hierápolis, que era un lugar con aguas termales. Entonces enviaban esa agua por acueductos. La cuestión es que si el agua viene de lejos, cuando salió estaba caliente, ¿no? Pero cuando llegó a la ciudad, pues ya estaba tibia. Y cuando salió estaba fría, pues ya cuando llegó igual, o sea, ya había perdido esa propiedad de estar fría. Y aparte, al venir por las piedras y el agua de donde provenía, tenía mucho, dicen los eruditos, que era agua muy carbonatada. Entonces, agua carbonatada, no sé si alguien ha tenido la experiencia de tomarle un agua mineral caliente. No es muy agradable, ¿verdad? Bueno, por el contexto, se entiende que el agua que se tomaba sabía muy mala, tanto que le daban ganas de vomitar, ¿no? Eso es lo que dice la escritura, ¿no? Tenía un sabor vomitivo, esa agua carbonatada que venía en los acueductos. Ahora, el Señor usa esta figura para decirle: conozco tus obras, que ni eres frío, dice, ni caliente. Porque a veces utilizamos esta metáfora para decir, bueno, es que si está frío es porque no es un creyente, ¿verdad? Y bueno, es una posibilidad. La cuestión es que el Señor está hablando a una iglesia, a un cuerpo de creyentes. Ahora, la connotación, hermanos, de que el agua esté fría, si nosotros analizamos un vaso de agua fría aquí, ¿qué tal les sabría un vasito de agua fría? Pues rico, ¿no? Bueno, si fueras frío, por lo menos satisfaces la sed, ¿no?
no solamente la tuya, sino de alguien que se acerque a ti, ¿no? La escritura en Juan 7:38, se lo leo, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, por lo tanto, tú eres una fuente de agua, de agua refrescante. Si alguien con necesidad se acerca a ti, tú puedes darle de esa agua refrescante para aliviar su alma, para consolar. ¿Sí me explico? Entonces, la connotación de que si fueres frío no es tan mala, porque es buena, ¿no? Para tomar. Y en el sentido del agua caliente, utilizaban estas aguas termales para lavar, para bañarse. ¿Cuánto les gustan los baños calientitos cuando hace frío? Rico, ¿no? Agua calientita. Pero cuando se acaba el gas o el calentador de paso, de esos calentadores de paso que no sirven, que no compren, que le abres y de repente sale frío y caliente, ¿no? Molesta. Entonces, la utilidad, hermanos, del agua real era si estaba fría, como algo refrescante, y si estaba caliente, era útil, pero el agua tibia no era útil. Entonces, por eso es que el Señor le dice, ¿no?, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ese ojalá es un deseo de Dios. No solamente es una frase que está ahí, sino realmente es un deseo genuino del Señor de desearía que fueras frío o que fueras caliente realmente. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra que se traduce por caliente se utiliza también en Juan 7:38, perdón, en Hechos 18:25 con Apolos. Dice la escritura que, le leo el pasaje, dice, versículo 25 del capítulo 18, dice hablando acerca de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, dice, y siendo de un espíritu fervoroso. El sentido de la palabra es alguien como agua hirviendo. Apolos era una persona fervorosa que estaba siempre listo, ¿no? Y quería predicar y quería hablar de la palabra y enseñar a otros. Bueno, ese es el mismo sentido que tiene esta palabra acá. No eres capaz ni de refrescar la vida de alguien, pero tampoco eres fervoroso, tampoco eres una persona que en la iglesia, en tu casa, eres apasionada. Dice, no, eres tibio. Dice, por cuanto eres tibio, es decir, el Señor puso el termómetro en esa agua, en los corazones de estas personas, y el resultado del termómetro fue que estaban tibios. Esa última frase que dice, te vomitaré de mi boca, tiene el sentido de que me das náuseas. Estoy sintiendo náuseas, estoy a punto, ¿no? Ese es el sentido que tiene. Es decir, todavía hay una oportunidad. No les dijo, ya los deseché. No, es en esa condición que estaba esta iglesia, al Señor le daba náuseas y estaba a punto, ¿no?, de llevar el hecho de vomitarlos de su boca, ¿no? Pero había una oportunidad, ¿no? Y en el versículo 17, hermanos, el Señor trae y pone el sello, ¿no?, del reproche sobre esta iglesia. Y vi esa frase que les comentaba hace rato, ¿no? Dice, porque tú dices, yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia se había enorgullecido de no necesitar a nadie más. Y si ustedes ven las frases, dice, yo soy rico, me he enriquecido. Es decir, no reconociendo a Dios como el sustentador, como el proveedor, no tengo necesidad.
no necesitamos a Dios, yo lo puedo hacer. O al menos en la práctica, muchas veces, pues nunca diríamos eso como creyentes, ¿verdad? O sea, ¿qué creyente diría, no, los de la alabanza no necesitan a Dios, ¿no? Es suficiente con sus talentos. Pues no, ¿verdad? Automáticamente estarían sentaditos todos aquí enfrente, sí, o atrás, ¿no? No, nadie lo haría, hermanos, pero muchas veces, al no considerar a Dios como el sustentador, ¿no? Como el que hoy estoy aquí gracias a Él, y perder de vista el hecho de darle las gracias, nos convierte en personas tibias, en personas que no reconocen y que creen que son autosuficientes. ¿Sí me explico? La Odisea era orgullosa y arrogante, y no solo eso, hermanos, estaban satisfechos con sus vidas. Estaban satisfechos siendo tibios. Y la reprensión del Señor es, les decía al principio, es de las más duras de las 7 iglesias, porque Él les dice, ¿no? Tú eres un desventurado, que es lo contrario a ser bienaventurado, ¿verdad? Lo vemos en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, ¿no? Bienaventurados, lo vemos una y otra vez, y el Señor les dice, no, tú eres un desventurado. ¿Tú te crees autosuficiente? ¿Tú crees que no me necesitas? No, eres un desventurado, y no solamente eso, eres digno de lástima. Y no solo eso, dice, eres pobre. Y fíjense, esta palabra, eres pobre, tiene un sentido de mendicidad absoluta. Es decir, no solamente alguien que puede ser que tenga un hogar y no tenga todas las comodidades, y a lo mejor, bueno, como no tiene agua, ¿no? Como los de San Lucas, que no tenemos agua, pero tiene un lugar, ¿no? No, el sentido de esta palabra es como Lázaro, que comía las migajas debajo de la mesa. O sea, a ese punto lo lleva el Señor. Tú eres pobre en ese sentido, estás mendigando migajas de pan. A la Odisea, pero si la Odisea tenía la capacidad para reconstruirse. Y luego dice que no solamente es pobre, sino que es ciego, ¿no? Y esto habla acerca de una ceguera espiritual. Es decir, por eso les decía al principio, tenían la mirada solamente puesta en las cosas de aquí, pero habían quitado su mirada de Cristo, y eso los había convertido en ciegos espirituales, ¿no? Y también dice, y desnudo. Hermanos, la vestidura de un cristiano es la justicia de Cristo, ¿no? Esas vestiduras blancas, cuando encontramos en la Escritura vestiduras blancas, son las justicias de Cristo que nos cubren. Pero si nosotros nos desligamos de Él, nos quitamos eso, ¿no? Esas vestiduras, y solamente queda expuesta nuestra vergüenza, ¿no? Entonces, el Señor dinamitó la base de su confianza. Ellos confiaban en lo que tenían, en su provisión, en su ciudad, y el Señor dinamitó su confianza. Y bueno, como les decía, la iglesia iba incluida en esa ciudad. Y el Señor está exhortando a la iglesia que había confiado, igual que la ciudad, en todas esas cosas temporales, ¿no? Y la pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿qué es aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza? ¿Qué es aquello en lo que nos ha quitado de poner la confianza en Cristo? Si tú me dices, hermano, es que yo estoy confiando en Cristo, bien, amén, adelante, persevera. Pero, ¿qué es aquello en lo que estamos confiando? José Luis predicaba la semana antepasada acerca de Lucas 12, ¿no? Y hablaba acerca que donde esté nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, hermanos, es donde nosotros hemos puesto la confianza.
La cuestión es que si somos hijos de Dios, Dios va a venir y le va a poner dinamita a eso, porque Él no va a permitir que sus hijos pongan su vista en algo más que no sea Él, ¿no? Y 2 Corintios 8:9 nos dice que, se los leo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, dice, siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la plenitud de la vida del creyente no está en este mundo. Si no podemos poner la confianza, no podemos confiar en las cosas que tenemos, no podemos estar confiando solamente en que el sustento es por el trabajo que tenemos, aunque entendemos que es algo que Dios nos ha dado, pero por eso damos gracias por lo recibido de su mano, ¿se da cuenta? Y el hecho de haberlo recibido ya es una bendición. Por eso cuando en la mesa nosotros no bendecimos los alimentos, damos gracias a Dios por la bendición de tener los alimentos. La cuestión es cuando empezamos a perder de vista que Él es el sustentador y empezamos a confiar en nosotros mismos, ¿no? Y en las cosas que podemos hacer. Les decía, la plenitud, por supuesto que no se va a alcanzar en esta vida, ¿no? Filipenses 3:12 dice, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, mientras estemos en esta tierra, necesitamos perseverar y tal vez lleguemos a puntos donde esté la meseta, ¿no? Esté planito, pero luego viene otra subida, ¿no? Como dice el pastor Raúl, a veces se pone de subida y a veces está empinado, ¿no? Entonces, la plenitud no está en esta tierra, hermanos. La cuestión es que no confiemos en las cosas temporales. Al final el Señor, como somos sus hijos, nos las va a tumbar, ¿no? Nos las va a quitar, las va a dinamitar, como lo hizo a esta iglesia. Y bueno, volvemos a Apocalipsis, por favor. Versículo 18. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. La cuestión es, a ver, pero si yo soy rico, si yo ya soy rico, no tengo necesidad de nada. Señor, ¿cómo me dices que compre de ti? Bueno, la cuestión es que el asunto con el Señor son cosas espirituales, ¿no? Este asunto de comprar oro refinado, dice por fuego, habla acerca de volver a su gracia, ¿no? A esa fe que es probada, que nos hace confiar cada vez más, como dice Santiago 1. También Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, una actitud, hermanos, de autoconfianza, de autosatisfacción, ¿sí? de confiar en solamente lo que yo puedo hacer y dejar a Cristo de lado, nos deja en una pobreza total. Y la única forma de regresar es volver y echar mano de la gracia. Ese es el oro refinado, ¿no? Su gracia. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, dice, venid, comprad y comed. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La cuestión es que un mendigo no tiene dinero para comprar. Ve que le dijo a la iglesia, tú eres un pobre, ¿no? Alguien que está mendiciendo. No tiene para comprar. La cuestión es que con el Señor no se compra con dinero. Por eso venid a comprar sin dinero, ¿no? A los sedientos. Él está diciendo básicamente, vuélvanse a mí. Volverse a Él. También les dice el Señor Jesús, dice, para que te haga rico y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez.
Recuerden que ellos tenían una industria textil y bueno, o sea, pues si yo tengo los mejores vestidos de Asia Menor, eso no sirve, ¿no? Eso se asemeja a obras humanas, a una adoración de obras humanas. Y dice, no, vestiduras blancas, la justicia de Cristo, las acciones justas de los santos, comparándolas con aquellos trapos de inmundicia, ¿no? De los que habla Isaías, que es una forma de adoración no bíblica. ¿Sí? Que es tratar de apantallar a Dios, tratar de ofrecer algo a Dios sin la intención, ¿no? Es decir, podemos estar aquí cantando con las manos en la bolsa, ¿no? Bueno, lo que estamos ofreciendo, hermanos, no es otra cosa que trapos de inmundicia. Y el Señor dice, yo eso ya no lo quiero, ¿no? Pero sí vístanse de esas vestiduras blancas para cubrir esa desnudez. Y también habla acerca de ungir los ojos con colirio, ¿no? Que era esta medicina que habían desarrollado en la ciudad. Ungir los ojos, ¿no? Es decir, está hablando acerca de discernimiento espiritual, ¿no? Para que puedas ver con los ojos espirituales, ¿no? Para tus ojos naturales confías en eso, pero eso no te sirve para la vida espiritual, ¿no? Para lo que tienes que ver, para que veas más allá. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló esas cosas, pero han de discernirse, ¿de qué manera? Espiritualmente. Entonces, el único que puede dar eso, hermanos, es Dios. Esto no lo conseguimos con dinero, ¿no? Esos dones solamente vienen de Dios. ¿Ok? Entonces, versículo 19. Hasta este punto el Señor los ha expuesto, ¿no? Los ha desnudado, les ha dicho, así está tu condición espiritual, ¿no? Ojalá fueras frío, fueras caliente, pero me desagradas, ¿no? Me das náuseas, le dice a esta iglesia. Y Él le da, ¿no? En los versículos 18, una solución, vuelve a mí, ¿no? Arrepiéntete. Y ven el 19, viene una advertencia de no hacerlo, hermanos. Viene una advertencia de mantenerse en esa terquedad y en esa necedad, de confiar en las cosas temporales. Versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, Dios, hermanos, no va a permitir por mucho tiempo una actitud de arrogancia en sus hijos. Puede ser que por un tiempo te mantengas indiferente. Y no lo solo de la iglesia, hermanos. No lo solo de nuestra devoción como iglesia. No, en nuestra vida devocional personal. Porque yo estoy seguro, casi les firmo ahí en la Biblia, que si nosotros no tenemos una devoción como iglesia, tampoco la tenemos en casa. ¿No? Porque no podemos dar de lo que no tenemos. ¿No? Decía José Luis, ¿no? El depósito. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, Dios no va a permitir que un hijo de Él se mantenga por mucho tiempo en esa arrogancia de autosuficiencia. Aunque las cosas que haga tengan disfraz de piedad. ¿No? Aunque sea un predicador, pues, ¿no? Para ponerme también yo aquí en la primera línea, ¿no? Aunque sea un predicador y aunque prepare un buen sermón, Dios no va a permitir que lo haga con arrogancia, sirviéndome a mí mismo. Dice que Él va a disciplinar, dice, y vean, esta es la figura, hermanos, de un padre. Cuando dice que dice, a todos los, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, esta palabra amo no es la palabra ágape, es la palabra filos, ¿no? Que habla del amor de un padre hacia sus hijos. Es
Sé pues celoso y arrepiéntete. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Ay, perdón. Segundito. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Es que no me lo abrió. Que lo lea por favor. Fuerte. El versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Vean, esa última palabra que la Nueva Traducción Viviente incluye, arrepiéntete de tu indiferencia. ¿No? Es decir, un papá no va a desechar a su hijo, ¿no? Que anda de rebelde. No, va a tratar y lo va a corregir y lo va a llevar y tal vez le va a poner disciplina, pero bueno, después va a tener que ser más riguroso, ¿no? Porque no lo va a permitir. Y hermanos, eso es una muestra de amor de Dios, no es una muestra de misericordia, ¿no? Imagínense a alguien, un creyente, una iglesia como la Odisea, autosuficiente, arrogante, y Dios podría decir, pues bueno, ¿quieres eso? Dale. Y estréllate, ¿no? En su momento vas a chocar con pared. Pero no, es una muestra de amor el hecho de que Él venga y los discipline y los llame y les diga, arrepiéntete, vuélvete a mí, vuélvete a mi gracia, yo te ofrezco vestidos blancos, te ofrezco mi justicia. No pienses en que tú lo puedes hacer todo, en que no me necesitas. No pienses que puedes salir todos los días en la mañana sin tener comunión con tu Dios. No, hermanos, eso es de una arrogancia muy grande. Si somos creyentes, nosotros en automático sabemos que nuestras vidas dependen de Él. Él es el que sustenta todo el universo. Qué arrogancia tan grande el levantarme, decir, no tengo tiempo para orar hoy. No tengo tiempo para estar en tu palabra. Yo sé que lo hacemos, yo lo hago. Pero es de una arrogancia muy grande. Vean cómo Él se presenta al capítulo 14. Yo soy el principio de la creación. Yo soy el que hice todas las cosas y te estoy viendo y conozco tus obras. No eres autosuficiente. De hecho ya vimos, ¿no? Cómo lo describe. Eso eres. Entonces, versículo 20, hermanos, es un regalo para nosotros. Si el hecho de que el Señor nos disciplinara, dice, porque los amo, que nos reprendiera, porque nos amo, ya es un acto de amor y misericordia, el versículo 20 es algo, no podemos pagar al Señor lo que ha hecho por nosotros, pero lo que está haciendo en el versículo 20, pues supera todas las cosas, hermanos. Porque eso no solamente nos pone en cintura y nos ajusta, dice, he aquí. Y literalmente lo que está diciendo aquí es, mira, iglesia, mira, yo estoy a la puerta. Y yo sé que ustedes saben que este versículo se usa para evangelizar, ¿no? He aquí, Dios está a la puerta de tu corazón, por ahí el pastor Raúl decía, ¿no? Y está lloviendo afuera y hace frío, déjalo entrar porque el Señor Jesús tiene frío. No, Él está afuera de la puerta de una iglesia que se dice ser cristiana, pero que es autosuficiente y que ha sacado a Dios de la ecuación, porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Dice, mira, yo estoy a la puerta y le hace, y llamo. La versión textual dice que Él está dando con la aldaba aldabonazos a la puerta. ¿Se ubican lo que es una aldaba? Luego es una pieza que está en las puertas para golpear la puerta, ¿no? Bueno, también a veces son como pasadores, pero la idea principal es que esa es una pieza y a veces tenían figuras, ¿no? Ahí en puertas grandes donde paz, paz. Bueno, así está el Señor
tocando la puerta de esta iglesia. Yo estoy convencido, hermanos, que nosotros hemos escuchado esa aldaba en la madrugada. La hemos escuchado y muchas veces la hemos ignorado. Pero vean, la forma en la que está el verbo aquí es yo estoy, es que Él sigue estando ahí en la puerta. Dice, y llamo, y la forma del verbo es que Él sigue llamando. No es que Él estaba ahí parado y se fue. Ah, no me abrieron. No, Él sigue. Si acaso alguno de aquí oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, el Señor quiere tener comunión con nosotros. Nosotros luego enseñamos desde el púlpito, hermano, debes tener comunión con Dios, busca al Señor, y está bien, y es cierto. Pero lo que dice este texto es que Él está tomando la iniciativa de ir a la puerta de la iglesia, a la puerta del corazón de cada creyente, y lo está llamando. Abre la puerta, quiero tener comunión contigo, porque cenar con alguien, pues tuvimos la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena es comunión, hermanos. Entonces, el soberano, el autoexistente, el que tiene todas esas perfecciones, viene a la puerta de un mortal al cual Él ha redimido, la toca para tener comunión con Él. Es un regalo, hermanos. La cuestión y lo terrible del asunto es que en muchos casos, y pues aquí no, en otra iglesia, sigue el Señor afuera en la puerta. ¿Por qué? Porque no lo necesito, ¿no? Cuando alguien toca la puerta y a veces, de verdad, a veces no te dan ganas de abrir la puerta, ¿no? Alguien está tocando la puerta allá afuera. ¿Quién es, no? Y puedes tomar la decisión de no abrirla, ¿verdad? Es decir, no espero a nadie, no hay una emergencia, los números de emergencia nadie me ha llamado, no pasa nada. Pudiera ser eso, ¿no? Que hemos ignorado el llamado, ¿no? Con la aldaba del Señor para tener comunión con Él. Y bueno, el contexto es que la razón por la cual no abrimos esa puerta, o la iglesia no abría la puerta y Él sigue llamando, es porque no necesitaban a Dios, porque eran autosuficientes. Y esa es la advertencia, hermanos, para nosotros. Y ese es el llamado para nosotros, cuidar nuestros corazones de no ser autosuficientes. De verdad, necesitamos más a Dios de lo que pensamos y sabemos que sabemos. Lo necesitamos mucho, hermanos. Mucho. Dice que hay aquí en el texto, en el versículo 20, está el llamado de Dios, ¿no? A tener comunión con Él, pero también vean la responsabilidad, ¿no? Hay una respuesta que nosotros tenemos que dar. Él no abre la puerta, nosotros abrimos la puerta. Yo voy a la habitación, al lugar que ha apartado, Señor, aquí estoy, ¿no? Y abro la puerta, ¿no? Dice, y Él conmigo. Abro la puerta, Él tiene comunión con nosotros, ¿no? Y necesitamos escuchar lo que Él nos quiere decir, hermanos. Y no hablo de cuestiones místicas, de revelaciones raras. Seguramente Él tiene cosas para nosotros en las que necesitamos crecer, necesitamos corregir, ¿no? Como un padre lo hace. Versículo 21, ya yéndonos al final, dice, al que venciere, se le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No está hablando aquí de que
de que tú luchas por llegar al punto de la salvación. Cuando la Biblia habla acerca de los vencedores, son aquellos que han puesto su confianza en Cristo siempre y van a llegar. Aquí lo que el Señor está hablando es que cuando Él regrese en el tiempo escatológico, que Él vuelva por su iglesia, Él nos va a reconocer, ¿no? Él nos va a dar el honor del reconocimiento, decir, mira, ahí está un vencedor, Padre, ahí está un vencedor, yo lo salvé. ¿No? Esa sensación, ¿no? Si en nuestra corta forma de pensar, ¿no? Puede, ay Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo va a ser eso, no? Y quiero terminar con una ilustración. Yo sé que aquí hay muchos cultos, ¿no? Y probablemente alguien ha escuchado acerca de un músico que se llama Mendelssohn. Es un alemán, un músico ¿no? de música clásica, tiene orquesta, piezas de violín, ¿no? Y todo eso. Un musicazo, ¿no? De la talla de Bach y todo eso. Bueno, dicen que una vez este hombre le gustaba ir a iglesias porque pues él tocaba el órgano ese que tiene tubos, ¿no? Entonces le gustaba ir a iglesias y tocarlos, pedía permiso para tocar piezas, ¿no? De las que él componía. Dice que una vez fue a una iglesia y ya subió al lugar porque donde estaba pues todo el teclado y todo el asunto era como un lugar, una cámara aparte. Dice que llegó, abrió la puerta y había un hombre ahí, anciano, que estaba pues, tocando, ¿no? Una pieza. Pues que él estuvo ahí, estuvo esperando y que de repente, pues Mendelssohn se le acercó a este hombre y le tocó en la espalda y le dijo, oye, ¿me podrías dejar tocar un momento? Y que el hombre así lo vio y le dijo, aquí el que toca el instrumento soy yo. Nadie más puede tocar, ¿no? Yo soy el encargado de tocar el órgano. Entonces dice que él se quedó, ¿no? Así se retrajo, estuvo ahí un tiempo y se atrevió a decirlo otra vez, ¿no? Oye, ¿me podrías dejar tocar solo un momento? Solo un momento. Y que este hombre ya molesto, ¿no? El que estaba tocando, dice que lo volteó a ver así, ¿no? Como las mamás se los digo, ¿no? Y se levantó y le dijo, siéntate, pero solo 2 minutos, le dijo. Que le habló así, ¿no? Solo 2 minutos. Ya llegó este Mendelssohn, se sentó en el banquito, acomodó ahí todo el asunto con el órgano y empezó a tocar pues sus melodías, ¿no? Y que el hombre estaba atrás y empezó a escuchar el órgano que había tocado por toda su vida sonar de una manera que nunca lo había escuchado sonar. Y empezó a llenarse de asombro, ¿no? Y después de un rato, dice que le pone la mano en el hombro, ¿no? Y le dice este hombre a Mendelssohn, el que estaba tocando, ¿quién eres? Le dice, ¿tú quién eres? Y Mendelssohn seguía tocando y nada más volteó a ver y le dijo, soy Mendelssohn. Y ahí, ¿no? Dijo, fui un necio. Fui un necio, dice, estando aquí en este cuarto, el gran Mendelssohn, tuve el atrevimiento de yo ponerme a tocar el órgano. Hermanos, Dios quiere dirigir nuestras vidas. Él quiere llevarnos. Él es el que toca el órgano. No tengamos el atrevimiento de querer dirigirnos nosotros, nuestras vidas, porque no va a sonar como debería sonar. ¿Me explico? Entonces,
Versículo 22. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos.